Bueno, ahora sí, buenos días. Bienvenidos a este webinar Uso de tecnología para combatir COVID-19, una visión crítica. Mi nombre es Marcelo Escoco, soy director de Empleo y Desarrollo de Negocio de la Cámara de Comercio Alemana para España, y hoy hacemos nuestro segundo webinar en temas relacionados con tecnología, startups y demás. Y queremos ver un tema de mucha actualidad. Entendemos que va a tener un impacto real o puede tener un impacto real en nuestras vidas en un futuro bastante cercano. Y para eso hemos convocado un panel de dos personas que entendemos que son las personas que nos van a poder dar una visión más crítica sobre el tema. Entonces, la primera ponencia será una ponencia de Montse Guardia-Well, que es director general de Alastria Blockchain Ecosystem. Ya hablaremos un poquito más de qué es todo esto, lo hará seguramente también Montse en su presentación. Posteriormente tendremos una visión un poco más legal de todo y regulatoria de todo el tema de lo que es la trazabilidad y tecnología para aplicar al seguimiento del virus y de las personas que están enfermas. Y tendremos finalmente un turno de preguntas que podréis enviarnos a través de la misma aplicación que estáis usando. Tiene una caja para poder escribir las preguntas, que esperamos poder responder a todas ellas en la medida de lo posible. Esperamos terminar a las 11, porque tanto, bueno, muchos de vosotros como incluso algunos de los panelistas también ya tienen compromisos a partir de esa hora, con lo cual tenemos que ser puntuales. Para hablar un poco más de cada uno de los ponentes, comentar brevemente sobre nuestro primer ponente, Montse Guardia. Ella es ingeniero superior de comunicaciones y máster en administración de empresas. Tiene más de 20 años de experiencia en la dirección de áreas de tecnología de la información y operaciones, liderando proyectos de transformación operacional y de lanzamiento de nuevos negocios en multinacionales. En los últimos 6 años ha dedicado a construir puentes entre startups y multinacionales, trabajando en equipos multidisciplinares, multiculturales, en temas tecnológicos y temas de emprendimiento. Como directora general de Alastria, que es un consorcio de blockchain en el que participan más de 500 miembros de primera línea procedentes tanto de la industria como del mundo académico y del sector público en España. Además, Alastria participa en diversos proyectos a nivel internacional relacionados con el tema de la implementación de tecnología, concretamente blockchain en el mundo. Posteriormente, nuestro ponente será Pedro Méndez de Vigo. Pedro es abogado en Cuatro Casas, especialista en privacidad y tecnología. Lleva proyectos en diversas empresas de primera línea. Bueno, tenemos proyectos tanto dentro como fuera de España, y tiene experiencia internacional. Ha estado también estudiando y viviendo una temporada importante en Alemania, con lo cual también tiene un vínculo con nosotros por este tema, más allá de que Cuatro Casas también es una empresa asociada a nuestra cámara. Bueno, damos comienzo ya a los panelistas, para no entretenerme yo más con esto. Tienen más que contar ellos que lo que puedo anticipar yo. Montse, por favor, tu tiempo. Muchas gracias. ¿No te oímos? Micrófono. Ahora, perfectamente. Gracias. Muchas gracias, Marcelo, y encantada de estar aquí. La verdad es que os agradezco mucho esta invitación de poder hablar de algo que me apasiona, ¿no? A veces decimos, ¿no?, que nuestras horas de trabajo pueden ser aburridas. En el mundo blockchain no estamos para nada aburridos, y estoy animando muchísimo estos días a que un poco más tener tiempo, ¿no?, dedicarse tiempo a estudiar y a comprender lo que es estas nuevas tecnologías, ¿no? Hablamos de nuevas y no son tan nuevas, ¿no?, en realidad.
Y hoy me gustaría, sobre todo, pues utilizar estos 20 minutos para transmitir, ¿no?, la necesidad imperiosa de tener dos cosas, ¿no?, en este contexto actual, ¿no?, de pandemia, que es, por un lado, tener actitud, ¿no?, mantenernos firmes en nuestra mentalidad de trabajo positivo, ¿no?, y sobre todo constructivo, y a pesar, ¿no?, de que las situaciones a veces alrededor pues son un poco complejas, teletrabajar no es fácil, teletrabajar con niños es muy difícil, y simplemente pues manejar la conciliación vida personal con la vida profesional en casa a veces es complejo, pero aún y así tenemos que mantenernos con esa actitud positiva, porque es la clave, y ahora os voy a comentar lo que está pasando, ¿no? El otro es la aptitud, ¿no? Hay un momento, y estamos en un momento de crisis, ¿no? La crisis, bien entendida como su palabra original, ¿no?, como su etimología responde, es cambio. Estamos en un momento de cambio dramático, y es dramático, ¿por qué? Porque tenemos que hacer esta transición hacia lo que es un mundo mucho más digital, ¿no? Y hasta ahora casi la brecha digital que teníamos, ¿no?, ese saber que hay tecnologías de la información y que hay un mundo y unas herramientas, era como un poco a veces complementario. Bueno, pues tengo que deciros que ese mundo complementario ya no es tan complementario, es vital, es trascendente, y es necesario poder entender cómo vamos a hacer esta transición de una forma un poquito más acelerada. Y este mundo nuevo y este mundo digital está basado en telecomunicación, está basado en programas, en software, está basado en máquinas, en hardware, y está basado en electrónica. La electrónica, y lo que nos permite ahora hacer esta transmisión y trabajar más adelante en proyectos de negocio, en proyectos de impacto social y económico, es el hecho de que podamos evolucionar en realizar pequeños chips, en realizar nuevas electrónicas cada vez más pequeñas. La nanoelectrónica está encima de la mesa, pero cada vez más robustas en su capacidad de cómputo, de cálculo, ¿no?, en su capacidad de hacer acciones matemáticas, de hacer una actividad que la programamos. El lenguaje de programación es nuestro lenguaje humano traducido para estos chips, para esta electrónica haga determinadas cosas. No hay magia detrás de la telecomunicación o el mundo digital. Lo que hay es software, es programas, es lenguaje sobre estas máquinas, sobre estos chips, y ahí se hacen acciones. Esto es automatizar digitalmente, ¿no? Esta automatización digital, esto de traducir acciones que nosotros humanamente la hemos visto en el mundo de la industria, en el mundo de la producción de una determinada forma, ahora la vamos a ver de otra forma, mucho más impactante, en elementos que no vamos a poder tocar, ¿no? No vamos a ver, ¿no? Sí que estamos habituados a una fábrica, ¿no?, a una cadena de producción dentro de una fábrica donde vemos unos robots y vemos una producción, y esa producción se va haciendo con piezas. El mundo digital es un mundo de servicios, es un mundo donde programar, donde transmitir nosotros a las máquinas lo que deben hacer, y luego que estas máquinas se lo transmitan a otras máquinas, y esto al final genere acciones, es un mundo de la intangencia, ¿no? Es invisible, es un mundo donde hay una incertidumbre mucho más alta, una volatilidad podría ser más alta, y ambigüedad sin duda, ¿no? Es un mundo mucho más buca, mucho más incierto y difícil de poder visualizar al tiempo que los humanos a veces necesitamos para estar tranquilos y sentirnos en control y protección. Y esas dos palabras son importantes en derecho. Y el derecho también nos ayuda a tener un marco en el cual el riesgo a veces es menor. Tenemos que hibridar este mundo poco visible, ¿no? No transparente, no fácil de ver con nuestra vista actual y nuestros sentidos, con el mundo del derecho, que tiene que tener un marco muy concreto donde algunos riesgos se puedan anticipar y se puedan manejar de una forma para todos,
Y eso es ahora el reto que tenemos y un punto, yo creo que la ponencia de hoy y la discusión de hoy con Pedro y con Marcelo, para todos vosotros, es cómo vamos a hibridar estas dos visiones. Bueno, la buena noticia es que conocer, ¿no? Lo que hace la tecnología de la información es conocer que hay una serie de lenguajes, una serie de informaciones que estamos dando a unas máquinas que os he dicho antes. Blockchain, por ejemplo, son tecnologías de cadena de bloques que van encima de estas máquinas y que estas máquinas están descentralizadas, ¿vale? Están separadas, están distribuidas, con lo cual esta telecomunicación se hace de una forma mucho más, digamos, inmediata. Estamos llegando a más máquinas, por lo tanto, a más personas de una forma distinta y hemos cambiado la arquitectura del mundo digital hasta ahora conocida en una nueva arquitectura que nos produce esto, una capacidad de no tener un solo punto donde se procesa la información, sino que además estamos haciéndolo en múltiples puntos y un paralelo. ¿Y qué hacemos además con esta tecnología blockchain? Es que ponemos la capa lógica, la capa de decisión, la capa de automatización con unas reglas muy simples, mucho más mecanizadas cuando las definimos, de forma que cualquier intercambio de información o de valor está tamificado, está estructurado en lo que llamamos contratos inteligentes, que para todos nosotros un contrato no es ni eso, ni es un contrato ni es inteligente, es simplemente una cláusula contractual, esto sí, una condición, si haces esto, entonces responde de esta forma. Estamos automatizando condicionales. Si haces esto, responde de esta cosa. Si no haces esto, si no hay esta condición, responde de esta otra. Estamos haciendo lo que se llama un árbol de decisión por condicionantes. Y esto lo programamos en las máquinas. Como veis, no estoy hablando ni de tecnología, no estoy bajando al bit y al byte, pero estoy hablando de algo muy humano, que es establecer unas relaciones de negocio en función de unos parámetros. Pues bien, blockchain es interesante, nos interesa en el mundo digital porque nos da esa posibilidad de que no sea todo tan invisible. En el momento que yo conozco que puedo automatizar condicionantes que yo y el otro, ¿no? Y mi interlocutor y mis múltiples interlocutores acordamos, y esto lo acordamos fuera de la red, si nosotros podemos acordar que a partir de ahora estos condicionantes van a permitir que se automaticen unas relaciones de intercambio de negocio, en ese momento volvemos a estar en el mundo, digamos, humano-físico, pero al mismo tiempo en el mundo digital, ¿vale? No se trata de con quién hago determinada acción, sino por qué hago esa determinada acción y para qué. Y en el mundo digital esto lo puedo explicitar, ¿no? en un lenguaje que sí que entendemos, que es el lenguaje del smart contract, el lenguaje del condicional, el lenguaje de automatizar un condicional. ¿Cómo lo hacemos para poner esa condicional, para que ese parámetro, para que ese token que vamos a intercambiar, ya le llamamos token, le llamamos testigo, que vamos, ¿no? Como una carrera de relevos, que estamos intercambiando un testigo? ¿Cómo podemos hacer para que sea algo tangible y que a nosotros nos podamos seguir teniendo la visión de qué es esto y de lo que estamos haciendo? Para hacer esto, convertir un elemento físico en un elemento matemático que se puede intercambiar en blockchain, usamos la criptografía. Es otro elemento, ¿no?, que debemos tener en cuenta. Blockchain tiene sentido para nosotros, para el mundo físico, para todos los humanos y no solo los tecnólogos. ¿Por qué? Porque podemos entender que cuando algo lo ponemos en clave, cuando enmascaramos algo, cuando hacemos un código en el cual solo nosotros tenemos la llave para poder intercambiar esa información, cuando codificamos y hacemos criptografía, lo hacemos de una forma mucho más compleja matemáticamente, esto nos da la posibilidad de protegernos también y de poder utilizar anonimización o pseudoanonimización de una forma estructurada y de una forma que nos permita que haya un cierto control, una cierta,
digamos, más que control, adecuación con el marco jurídico legal relacionado con la GDPR o con la Ley de Protección de Datos. Estamos ahí con una herramienta matemática que nos puede dar y nos puede permitir aplicar de una forma más correcta lo que es la privacidad de los datos que estamos intercambiando. Y de ahí tiene su potencia hoy en día blockchain, la utilización de dos cosas, de tres cosas: la descentralización, las relaciones contractuales por reglas de negocio en smart contracts y finalmente la anonimización, pseudo-anonimización, la criptografía dentro de escribir, de poner un valor en este intercambio con blockchain, la criptografía. Con esto, quedaros con estos tres elementos, ¿no? Vamos a vivir en un mundo digital nuevo de intercambio. ¿Por qué? Porque la arquitectura que hacemos de telecomunicación la hemos mejorado con lo que llamamos las tecnologías de registro distribuido. El registro es un registro contable, estamos verificando lo que está pasando y es un registro compartido de forma descentralizada. Es importante porque algunas veces habréis oído hablar de hash, ¿no? Y al final el hash, que es esa palabra fantástica, no existe porque existe blockchain. El hash ya existía antes, ya se hacía cuando se hacía firma digital. Es una forma de escribir, ¿no?, de una forma indexada y de una forma que podemos seguir un dato. La cadena de bloques lo que hace es hacer secuenciado y permitir que un hash esté encriptado y transmitido a nivel de descentralización por múltiples nodos en malla. Estoy entrando más en una visión más de arquitectura digital, más de palabras que se utilizan en este contexto, pero me gustaría que os quedarais sobre todo con el que se establecen reglas de negocio, automatizadas, que esas reglas de negocio se pueden tracear, se pueden identificar, se pueden registrar de una forma en la cual la criptografía, las llaves para desenmascarar ese intercambio son muy importantes, ¿vale? El elemento y el saber que hay criptografía nos hace ser más robustos y nos permite ser más conscientes de que sí que estamos utilizando una tecnología en un marco jurídico legal que también va a tener que ser adecuado, ¿no? Esto también tenéis que tenerlo en cuenta. El marco jurídico legal existe, está ahí, pero ahora estamos con estas tecnologías pidiéndole una evolución, ¿vale? Estamos pidiendo un ajuste mucho más puro a lo que es el uso de estas nuevas tecnologías que son mucho más potentes y exponenciales. Os voy a comentar, me quedan 5 minutos para comentaros que realmente la magia de utilizar estas tecnologías, de utilizarlas bien, de utilizarlas efectivamente y con impacto social en esta crisis, es las personas. Es el poder trabajar juntos definiendo lo que queremos hacer, tanto perfiles profesionales muy diversos. Tecnólogos, claro, porque al final hay que hacer que esta tecnología funcione, pero sobre todo y también gente que venga del mundo jurídico legal, gente que venga de la economía, gente que venga de los procesos, de cómo se escriben estos procesos, profesionales en general que tienen mucha experiencia o bastante experiencia en un terreno. Y en el mundo de emprendedor, y iniciaba mi ponencia hablando de la actitud que ahora necesitamos es una actitud de emprendedor, una actitud de búsqueda de una frontera que aún no existe, de unos límites que se los pone o que los podemos poner en el futuro y de nuevas soluciones utilizando una herramienta como es esta, la tecnología de la información de blockchain, que es totalmente una herramienta de empuje innovador, una herramienta que llamamos de empuje tecnológico para innovar. Sabemos lo que hace, queremos usarla para propósitos que aún no sabemos. Y es esa la magia de poder empezar a hacer un trabajo de emprendedor o intraemprendedor en distintas empresas para una buena utilización de estas tecnologías de la información. Como la persona es clave, en Alastria lo que hacemos es unir muchas empresas de distintos sectores, la administración pública y la universidad para seguir investigando
y la universidad desde el punto de vista tecnológico, jurídico, legal, económico y de especialización, medicina, transporte, cualquiera de los sectores ahora necesita estar involucrado porque estamos pasando a un modelo transversal de producción de economía. Con la producción de economía os voy a dejar reflexionando porque realmente eso es lo que es el gran reto de una crisis y de un cambio. Estamos transicionando hacia una economía digital puramente o muy relacionada con que el mundo ya no es sino digital. Ya estamos aquí a través de esta teleconferencia, ya estamos haciendo y cerrando operaciones económicas a través en nuestra casa, estamos viendo cuadros de mando, estamos viendo acciones y no sin olvidar que necesitamos ese comercio y ese relacionamiento físico y es importantísimo, pero igual que lo necesitamos, igual lo podemos ver desde un mundo de economía digital. Podemos igual bajar unos costes, aumentar unos beneficios, al mismo tiempo que llegamos descentralizadamente a mucha más gente. Esta es la reflexión. ¿Cómo nos imaginamos en 3 años este trabajo de economía digital? ¿Cómo va a ser nuestro negocio? ¿Cómo en este punto de inflación con la pandemia vamos a saber coger esa oportunidad y llevarla adelante? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Monse, por esta introducción en lo que es el ámbito tecnológico que tenemos hoy a disposición para poder tratar el tema del COVID-19. Entraremos un poco más ahora en detalles desde el punto de vista legal y el marco jurídico regulador de estos temas, y después entraremos ya en una discusión como para poder ver concretamente qué significa todo esto y a lo que también animaremos al público. Así que nada, muchas gracias, Monse, por ahora. Pedro, tu tiempo, cuéntanos un poco desde tu punto de vista las implicaciones que tiene. Hola, muchas gracias, Marcelo, muchas gracias, Monse. Pues en el contexto tecnológico descrito por Monse se da una circunstancia muy peculiar estos días, que es la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Entonces, una de las grandes preguntas es cómo la tecnología puede ayudar a paliar los efectos que está teniendo la pandemia. Y aquí, desde un punto de vista jurídico, sobre todo de protección de datos, con un enfoque claro en la protección de los datos, se da el debate sobre qué aplicaciones pueden crearse y qué estándares pueden consensuarse para poder ayudar en el combate contra esta pandemia, ¿no? Y aquí la primera distinción que hay que realizar es si el uso es público o si es privado de la propia de la app, ¿no? Y la normativa de protección de datos tiene una piedra angular clarísima, que es la figura del responsable del tratamiento, ¿no? El responsable del tratamiento es quien va a tener el control sobre los datos y, por lo tanto, es sobre quien recaen todas las obligaciones de la normativa de protección de datos. Es quien debe de comprobar que se cumplen con los principios adecuados de protección de datos cuando se realiza un tratamiento en concreto, que lo analiza previamente para ver qué riesgos implica para aquellos cuyos datos se van a tratar. Y, en definitiva, quien tiene que realizar ese análisis y tiene que establecer normas de privacidad desde el diseño de la propia aplicación y por defecto, ¿no? En este contexto, cuando estamos hablando de apps para combatir la pandemia, la primera pregunta es, una vez que establecemos que el responsable del tratamiento van a ser las autoridades públicas, es cuál va a ser la finalidad, más allá de combatir la pandemia, que es algo bastante amplio, ¿no? Es decir, la app va a servir como punto informativo a los ciudadanos, que pueda llegar a ser una información personalizada dependiendo del perfil del ciudadano. Va a ser una especie de chatbot que ayude a realizar una autoevaluación médica de los síntomas que está teniendo en todo momento el ciudadano. Va a ser una app de trazabilidad para poder saber, o de geolocalización, para saber
cómo se está expandiendo el virus y poder contenerlo, o saber si hay a lo mejor propagación intracomunitaria entre diferentes lugares. Y la solución jurídica adecuada va a depender de la finalidad y después de la configuración de la app que se realice para perseguir esta finalidad. Siempre que sea la administración pública el responsable del tratamiento, las autoridades de protección de datos, tanto europeas como españolas, ya han explicado que esto es prácticamente indispensable siempre que se persiga la finalidad de luchar contra la pandemia. ¿Por qué? Porque muchas veces, la mayoría de las veces, la forma más eficaz para realizar este control o para utilizar estas aplicaciones será haciéndolo conforme a la base jurídica que establece el reglamento para tratar los datos personales del interés público. Es decir, que existe un interés público, en este caso sanitario específico, que nos permita tratar los datos personales para ayudar a paliar esa situación de emergencia, de pandemia que existe en el caso concreto. Existen otras bases jurídicas que se pueden realizar para este tratamiento. Al final, la normativa lo que nos dice es que siempre que realicemos un tratamiento de datos personales, tengamos en cuenta que se utilicen los datos solo para la finalidad pretendida y con una base jurídica adecuada, además de otras obligaciones, ¿no? Pero estos son puntos que son indispensables. Dentro de la base jurídica, tanto la Agencia de Protección de Datos como el Comité Europeo de Protección de Datos han establecido que las autoridades públicas podrán tratar los datos por intereses vitales de los interesados, de las personas, de los usuarios de esas aplicaciones que se creen, o por el interés público en su derivada de la salud, que sin embargo requiere siempre de un desarrollo normativo. En España encontramos este desarrollo normativo en la Ley General de Salud, después también en la Ley Orgánica 3/1986 sobre medidas especiales en materia de salud pública y en la Ley Orgánica de Protección de Datos también, que establece cómo se pueden tratar datos para la investigación en salud en situaciones excepcionales también por interés público. Por lo tanto, cuando estamos hablando de aplicaciones que ayuden a combatir la pandemia, tenemos que tener claro que la mayoría de las veces quien llevará a cabo la aplicación, sin perjuicio de que pueda subcontratar, será la administración pública. Dentro de esto, la administración pública no necesitará obligatoriamente en todos los casos el consentimiento de los usuarios para poder tratar los datos. Otra cosa es que configure la app de tal forma que exija el consentimiento, que establece el consentimiento como base jurídica. Pero el Comité Europeo de Protección de Datos, una de las cuestiones que comenta es que la app solo podrá ser eficiente en la medida en la que consiga que su aplicación se extienda a un ámbito grande de la población. Es decir, si solo tenemos datos de unas personas muy seleccionadas que autorizan con su consentimiento o lo retiran de forma muy espontánea, la muestra de datos que puede tener la aplicación puede no ser lo suficientemente grande como para poder servir para combatir la pandemia. Y antes de evitar que se cumpla o frustrar la finalidad de la propia app, las autoridades de protección de datos consideran que siempre que se dé la base jurídica del interés público o de defensa de los intereses vitales de los usuarios, como es en este caso combatir una pandemia, pueden tratarse los datos sin el consentimiento. En el debate tecnológico que se está dando en este escenario tiene dos vertientes, que es si los datos los almacena y los trata en todo momento de forma centralizada la administración pública, y son ellos los que realizan el análisis sobre si es adecuado el tratamiento, qué datos son los mínimos necesarios y sobre las finalidades para las que se utilizan, o por el contrario, si la
aplicación se construye tecnológicamente de forma descentralizada, donde pese a que seguirás, bueno, más que pese, aunque seguirá siendo la administración pública el responsable del tratamiento y seguirá decidiendo sobre las finalidades, no tendrá un acceso, por decirlo de una forma, a los datos de forma personalizada, puesto que estos se conservarán de forma descentralizada, se guardarán en los dispositivos de los propios usuarios. Y este es el gran debate tecnológico que existe ahora en el mundo, pero con especial foco en Europa, donde ha habido diferentes, existen diferentes foros donde se incide en la creación de estas aplicaciones, pero sobre todo en la creación de estándares comunes, estándares que apliquen a todas las aplicaciones que se puedan crear, porque se considera que lo importante al final del día es la interoperabilidad, es la posibilidad del viaje del dato, ¿no? Es decir, con independencia de todas las aplicaciones que haya, estas puedan hablar entre ellas de tal forma que las administraciones tengan los datos suficientes para combatir la pandemia. Bien, aquí en este sentido la Comisión Europea ya desde mitades de marzo publicó unas primeras recomendaciones sobre las soluciones que debe haber, recomendando, como no puede ser de otra forma, aplicaciones paneuropeas que no sean simplemente nacionales, sino que se utilicen para toda la Unión Europea, y publicó un toolbox de medidas que pueden servir en la creación de algunas aplicaciones concretas. Es un toolbox que está pensado para su utilización por parte de los Estados miembros de la Unión Europea y que se centra en las medidas técnicas y organizativas que tienen que tener en cuenta. Por otro lado, poco tiempo después, 1 o 2 semanas después, la semana pasada, la Comisión Europea publicó también una guía de utilización de este tipo de aplicaciones. La guía, a diferencia del toolbox que está centrado en la seguridad de las aplicaciones, la guía está centrada en la privacidad y en los estándares que se utilicen. Es decir, cómo puede hacer que aquellas aplicaciones, además de seguras, cumplan los criterios de privacidad establecidos en la Unión Europea. Como sabéis, el derecho a la protección de datos es un derecho fundamental que en nuestro ordenamiento jurídico encuentra su encaje en el artículo 18.4 de la Constitución española y que al ser un derecho fundamental no puede verse limitado en situaciones excepcionales, excepto en casos muy concretos como pueden ser un estado de excepción en el que no estamos, ¿no? Un estado de sitio. Entonces, bajo estas circunstancias, el Comité Europeo de Protección de Datos respondió a la Comisión sobre las diferentes opciones que ellos veían desde un punto de vista de protección de datos para tratar, para poder montar estas aplicaciones, ¿no? Entonces establecían que, mientras que sí que recomiendan que la instalación de las aplicaciones sea voluntaria y no obligatoria, que la base jurídica sea el consentimiento del usuario, por estas razones explicadas antes, no lo consideran lo más oportuno. Consideran que lo oportuno sea que prevalezca el interés público, en este caso en su vertiente de salud pública, por encima del consentimiento. El consentimiento tiene una cuestión que es lo que hace que muchas veces no sea lo ideal, que es cuando quieres trazar datos o quieres realizar, por poner un ejemplo, una aplicación de trazabilidad en la que quieras saber dónde ha estado alguien durante las últimas 2 semanas y si ha estado en contacto con personas que puedan estar infectadas, es fundamental que tú puedas tener esos datos y puedas utilizarlos para esta finalidad durante esas 2 semanas, ¿no? Es decir, desde el momento en el que alguien da positivo hasta las 2 semanas posteriores como criterio de infección del virus, ¿no? Entonces, el consentimiento viene compaginado con el derecho a poder retirarlo en cualquier momento. Entonces, si yo doy mi consentimiento y lo retiro 1 semana antes de estar infectado o el día en el que me infecto, no es posible seguir tratando los datos para la finalidad pretendida, ¿no? Entonces, el Comité Europeo de Protección de Datos
intenta evitar esta alternativa dando a entender que hay otras bases jurídicas que son más adecuadas donde no se da esta posibilidad por parte del interesado, como es el caso del interés público. Bien, después, en cuanto al meollo de la cuestión, desde un punto de vista de protección de datos, está en cómo se realiza esa trazabilidad o esa geolocalización, puesto que uno de los principios fundamentales de protección de datos es la minimización de los datos que tratamos. Entonces hay que intentar que los datos que trate la aplicación, al ser datos de salud y por lo tanto datos que considera el ordenamiento jurídico que son especialmente sensibles, que se traten de una forma especial y que se traten los mínimos posibles. En cuanto a los mínimos posibles, el Comité Europeo de Protección de Datos especifica que la geolocalización, los datos de localización, es muy difícil muchas veces, de localización personalizada, de dónde ha estado Pedro Méndez de Vigo el día tal, concretamente, ¿no? Pues esos son datos que muy difícilmente se pueden anonimizar o se pueden considerar anonimizados si no es de forma agregada, es decir, que ya no se sepa dónde ha estado Pedro Méndez de Vigo en un lugar, en una hora concreta, sino que se establezca, pues, ha habido, por ejemplo, 300 personas que a lo largo de los últimos 5 días han salido de la Comunidad de Madrid, sin establecer unos criterios más específicos de quiénes, por dónde, a dónde. Entonces, en este sentido, el Comité Europeo establece que hay tecnológicamente posibilidades. Monse ha comentado una al hablar de la descentralización y de la utilización de blockchain, de la tecnología blockchain para diferentes casos. Uno de ellos podría ser este. ¿Cómo se utiliza? Para hacer de forma descentralizada que se puedan trazar y que se pueda trazar la propagación del virus de tal forma que se tenga controlada la propagación, o al menos se sepa cómo se está propagando, sin la necesidad de geolocalizar a las personas. La técnica que está teniendo más popularidad a día de hoy y que parece prevalecer en la mente no solo de los legisladores, sino también de los grandes consorcios tecnológicos. Google y Apple han aunado iniciativas para crear un protocolo, un estándar que puedan utilizar otros a la hora de crear aplicaciones en una primera fase o incluso en una segunda fase que puedan incluir dentro de sus sistemas operativos, de sus teléfonos, que al final son los que utilizamos el 90% de las personas, que ayuden a que se pueda trazar el virus sin la necesidad de geolocalización. Esto se podría hacer a través de Bluetooth o haciendo que sean los propios móviles los que emitan señales a los móviles de alrededor, y cuando, aquí insisten mucho las autoridades, que cuando se dé positivo, sea un positivo que pueda verificarse. Es decir, que no sea alguien que simplemente le da el botón de soy positivo, sino que pueda comprobarse que ese positivo se debe a la existencia de un test que se ha realizado, que ese test ha sido realizado por un servicio de salud o por un médico, y que en ese contexto es un positivo que es seguro, ¿no? Que en cierta medida puede contrastarse. Bien, esta es la aplicación que probablemente tenga más futuro por su respaldo tecnológico y por la bienvenida que ha recibido por ahora de los legisladores. Pero el debate está abierto y la gran cuestión es si lo que queremos en realidad son aplicaciones descentralizadas, donde seamos nosotros los que tengamos los datos en nuestros móviles, o si lo que queremos es que sean las administraciones públicas las que tengan de forma centralizada los datos y por lo tanto puedan dar una respuesta más ad hoc o puedan tener puedan tener una respuesta más rápida a los problemas que se están dando, con el riesgo de que, aunque sea contrario a la normativa de protección de datos, pueda darse el caso de que utilicen esos datos para finalidades diferentes a las inicialmente consideradas. Genial, Pedro. Muchas gracias por tu intervención. Ha sido muy aclarador todo. Si ahora pasamos al
a las preguntas. Por favor, si podemos incluir también a Monse en el panel para poder tener todos aquí presentes. De todos modos, me gustaría sintetizar un par de cosas que me quedaron como me gustó mucho de Monse al inicio cuando hablaba de poner en valor el tema de la libertad con respecto al tema de la seguridad, ¿no? Entonces aquí son aspectos más psicológicos y más que tienen que ver un poco con la percepción que tienen las personas de la realidad, que va a hacer que haya un peso más para un lado o para el otro. Yo creo que la sensibilidad de la gente hoy por poder disfrutar de la libertad, hace que pueda, o se hace suponer que la gente estará dispuesta a ceder libertades en el hecho de dar información para estar en un ámbito seguro, pudiendo tener cierta movilidad, ¿no? El tema de las tecnologías descentralizadas, básicamente es el foco de la tecnología blockchain como contrapunto de lo que son aplicaciones centralizadas para la trazabilidad de personas, tanto sea geolocalizado o no, y de esta forma poder tener un control de cómo puede estar moviéndose el virus dentro de la población. Hemos hablado también de que hay consorcios tecnológicos, concretamente Apple y Google, que están ya trabajando en el desarrollo de tecnología o de compatibilizar protocolos de lo que son sus hardwares para que pueda haber tecnologías tanto en Android como en Apple que puedan ser compatibles. Y también se habló de que es importante un grado profundo de uso por parte de la población para que esto tenga sentido. Si lo usa el 10% de la población, poco el sentido tiene hacer un tema de trazabilidad, y que tiene muchísimo más sentido si lo hacemos en un ámbito más amplio, porque de esta forma podremos tener realmente una trazabilidad, ¿no? Y también hemos hablado del tema a nivel europeo, digamos, mientras más amplio sea el espectro de uso, más libertades de movilidad implicará el uso de este tipo de tecnologías. Algo que no se mencionó, pero que también entiendo que es importante en todo esto, que cuando Monse decía la parte exterior del mundo físico que se incorpora en el mundo digital, está la parte, en este tema concreto, de es necesario tener tests de forma recurrente y disponible para poder alimentar digamos, la base de información que tendría esta arquitectura tecnológica, de información fiable y real y lo más en tiempo real posible. Ya que aplicar una tecnología como esta sin tener test no sería viable, ¿no? ¿Cómo lo ves, Monse? Sí, ese es el mayor reto que tenemos ahora, que es también un poco de reflexión, ¿no? Si hablamos con con todo el equipo de investigadores y los médicos, o sea, tanto los que son especialistas en epidemias como los que son especialistas en medicina primaria, ¿no? En dar, al final lo que estamos descubriendo es que no sabemos muy poco de lo que es esta epidemia, a nivel de que es verdad que los test tampoco son definitivos, ¿no? Hay 3 indicadores, cada vez se sabe más, están haciendo una carrera, ¿no?, contrarreloj para ir determinando cómo afecta a cada persona este virus, y se está descubriendo que es eso, que es personalizado, o sea que el virus no afecta igual a cada uno de nosotros y depende mucho de nuestra constitución, de nuestro organismo, cómo reacciona este virus, ¿no? Y dónde reacciona. Con lo cual, sí que estamos ante una ambigüedad de que el test no es definitivo, no es como podríamos decir un test de alcoholemia, ¿no? Si vamos a ponernos al extremo. Es un test complejo donde hay unos indicadores médicos, 3 en este caso, ¿no? Depende o sea, el IgG, el IgM, ¿no?, el PCR, distintas formas de hacer el test que te van a dar distintos indicadores de cómo estás, si estás afectado, si has tenido la enfermedad o la vas a tener. Y ahora, y la última noticia de hace 2 días, es que tampoco sirve hacer un test y esperar 15 días. Es que igual has de repetir el test cada 2 días. Entonces,
esto a nivel logístico, ¿no? A nivel empresarial de la vuelta al trabajo es determinante. Es cómo puedo trabajar en paralelo con los investigadores, en paralelo con los que están mejorando el resultado de ese test para que sea determinista para cada persona, para cada empleado, para cada empleador, y yo al mismo tiempo poder abrir mi empresa, ¿no? Y poder garantizar, ¿no? esa seguridad que es necesaria para un trabajador dentro de un marco laboral. Y yo creo que a nivel de derecho se define muy bien eso que decíamos antes de la innovación en el derecho, ¿no? de las nuevas fronteras, pues un caso como el que tenemos ahora en la nueva frontera del derecho laboral, ¿no? Cómo se va a definir y qué vamos a poder hacer, ¿no? Desde el mundo jurídico legal sobre este nuevo panorama tan cambiante, ¿no? Va a cambiar, depende del avance del conocimiento de esta pandemia, va a cambiar un poco las acciones que podemos hacer. Pues qué flexibilidad tenemos, ¿no? Yo creo que sería la pregunta base, ¿no? ¿Qué flexibilidad tenemos para ir adecuando la respuesta sanitaria investigadora con la empresarial, con realmente la del marco jurídico? Vale. Tengo una pregunta que es para los dos, que nos mandan desde la audiencia. ¿Cómo veis la viabilidad de poder contar con una app de control de pandemias en breve? Y a continuación, ¿va a ser eficiente ya que requiere que todos tengan smartphones? ¿Podría haber algún tipo de demandas legales? Yo responderé por la tecnología y te dejo, Pedro, lo de las demandas legales. A ver, yo creo que estamos ahora mismo, más que hablar de apps o de móviles, hay que empezar a hablar de IoT, o sea, de Internet de las cosas y de sensórica. O sea, realmente llegar a hacer, y yo creo que se está investigando bastante ahora en laboratorios de nanotecnología, en cómo podemos tener incorporados chips, ¿no? O sea, elementos sensóricos que te puedan ir ayudando, ¿no? a medir lo que está pasando alrededor tuyo. Entonces, el smartphone es lo que ahora conocemos y las apps es lo que ahora conocemos como algo natural, pero la investigación y el trabajo que está haciendo en Internet de las cosas, en sensórica y en cómo esta sensórica llega, ¿no? a un sistema donde se pueda procesar estos datos y transmitir una información mucho más precisa, esta evolución yo creo que la vamos a ver y vamos a ver dentro de nada y es la que están teniendo. Hay una cosa, por ejemplo, os voy a comentar un tema muy bueno, ecógrafos móviles, ecógrafos portátiles, ecógrafos que son de este tamaño, como un teléfono, ¿no? Como los teléfonos de antes, un tamaño que son así, ¿no? que lo podemos tocar, un ecógrafo, que lo pueden tener los médicos de atención primaria y ese ecógrafo digitalmente puede analizar el pulmón, puede ver exactamente dónde hay alguna afectación. Un ecógrafo va a ser un elemento, un ecógrafo digital móvil, un equipo muy de nueva generación ahora, pero que ya existe, que está en el mercado. Eso es una herramienta básica para un médico de familia, para un médico de atención primaria. Este tipo de digitalización con elementos muy inteligentes es lo que vamos a ver. Más que, sí que es verdad que las apps y el desarrollo de aplicación móvil es lo que conocemos ahora y es lo que se está haciendo ahora, pero hay una serie de restricciones. Es que una app no la haces en 2 días, una app buena, robusta, bien modelizada, con un modelo de datos importante, conectada a un motor inteligente, necesita pues un tiempo de desarrollo que no es inmediato. Y como estamos cambiando los parámetros, como estamos diciendo que los test no son exactamente, no te están exactamente dando unos valores concretos, la app está ayudando, pero no es definitiva. Vamos a ver un sistema integrado. Entonces, ¿En cuánto tiempo calculas? ¿En cuánto tiempo calculas que pueda haber un uso tecnológico para dar soluciones a todo esto? ¿Te animas como a dar mínimo de 3 meses a 6 meses. Realmente no es inmediato. Y todo lo que tenemos ahora es útil. O sea, no decimos que lo que ha salido, todas las apps que tenemos son útiles, pero cada vez más se necesita precisión. Y esa precisión
necesitas probarla y necesitas determinarla. Okay. Los modelos de datos. Actualmente en Europa lo que estamos trabajando mucho son modelos de datos donde podamos determinar qué dato relacionado con qué otro te da un valor que realmente te pueda proteger, te pueda decir, sí, esto tiene sentido, ¿no? Vale. Pero... Desde un punto de vista jurídico, sí, estoy completamente de acuerdo con lo que ha comentado Monse, más allá, pero desde un punto de vista jurídico, lo que las autoridades están haciendo un esfuerzo muy grande, sobre todo las de protección de datos y la Comisión Europea, en crear unas especificaciones jurídicas, sobre todo desde el punto de vista de protección de datos, que permitan la creación de estas apps en un contexto de seguridad jurídica y para esta finalidad muy concreta, ¿no? Que es al final la lucha contra la pandemia, ya sea de unas formas u otras, ¿no? En cuanto a esta cuestión, hay, como ha comentado Monse, la creación de una app no se hace en 2 días. Sin embargo, la Comisión Europea, en la publicación de su Toolbox, lo que preveía era poder contar con unos estándares a través de con los que ya se pueda construir aplicaciones en diferentes Estados miembros de la Unión Europea que puedan hablar o que puedan ser interoperables con otras que se construyan o que se estén desarrollando en otros Estados miembros a finales de abril. Esto era un poco wishful thinking, porque a día de hoy, pese a que haya muchísimo debate, no hay un estándar claro, consolidado. Hay muchísimo trabajo invertido. Y las posiciones que al principio estaban muy distanciadas entre la necesidad de aplicaciones centralizadas con capacidad de desarrollarse a mayor velocidad, pero a la vez suponiendo unos riesgos de protección de datos mayores ante las descentralizadas. Se ha optado por la mayoría de los países y también por Google y por Apple por modelos descentralizados. Es verdad que conllevarán más tiempo su desarrollo y la creación de los modelos de datos que conllevan, pero por otro lado, una mayor seguridad jurídica y seguridad de los datos. Esto evitará o en cierta medida hará que las demandas que se puedan presentar pues tengan poco éxito. Sin embargo, lo que también asegurará es que todo el que quiere ejercer sus derechos de protección de datos o sus derechos derivados de la normativa de acceso a los datos, de supresión de los datos, de oposición cuando lo que se utilice como base jurídica sea el interés legítimo, pues se puedan atender también de una forma mucho más eficiente y rápida. Y es lo que persigue la normativa al final del día, que el interesado, que la persona que está al final y que da sus datos, en este caso médicos, que son muy sensibles, esté lo más protegida posible y esos datos se utilicen solo para esta finalidad. Dentro de esto, entiendo que, como bien han comentado tanto Monse como Marcelo, las apps tienen sentido en un ámbito de contención del virus. Es decir, ahora mismo hemos pasado un ámbito de mitigación del virus, lo que vamos a hacer es aplanar la curva lo máximo posible. Ahora lo que necesitamos, es decir, después, en vez de la vuelta a la normalidad, lo que necesitamos es volver a una fase que podría ser la fase inicial de contención. Vamos a ver dónde está en concreto y vamos a hacer que no se expanda de esos sitios. Y para poder saber dónde está es necesario realizar las pruebas que, como bien ha comentado Monse, no siempre son fiables, ¿no? Entonces, en este sentido, las autoridades de protección de datos, sobre todo el Comité Europeo de Protección de Datos, ha insistido y ha puesto muchísimo hincapié en que estas aplicaciones no se basen únicamente en que tú le des al botón de que estés infectado, sino que puedas contrastarlo con un informe médico de algún servicio de salud, de algún hospital público, donde sea posible saber que se te ha hecho un test y que los médicos te han reconocido y te han dado esa consideración de infectado, ¿no? A través a lo mejor de mecanismos de códigos QR, que el propio informe médico contenga un código QR que lo que transmita como información sea simplemente el infectado o no infectado sin el resto de la información. Como en el caso de las empresas, ese apto o no apto en el caso de puestos médicos que requieran de una especificación médica específica, ¿no? Aquellos puestos de trabajo. Hay un punto muy interesante que se ha mencionado. Perdona, Marcelo. Sí, vamos a ser un poquito más breves, nos queda muy poco tiempo y entonces si acotamos las respuestas a
un poquito más, así podemos también darle respuesta a toda la gente. Aquí hay dos preguntas que tienen algo, que están vinculadas. Uno dice si la app va a ser obligatoria y en ese caso, hasta qué punto está por encima el derecho a la salud a otros derechos. Esto es relativo, ¿no? Yo creo que, a ver, lo que tenemos que pensar, sí, es cierto, el derecho a la salud respecto a los derechos. A ver, la verdad es que tenemos que pensar el para qué, ¿no? Yo siempre, un poco a nivel ingeniera, ¿no? Un poco cabeza ingeniera, tú vas a querer solucionar algo muy concreto, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué quieres solucionarlo? ¿Para qué? Pues ahora necesitamos dos cosas. Necesitamos, uno, volver a estar todos con una condición de salud que sea la óptima, ¿no? O sea, necesitamos evitar el contagio, necesitamos controlar la pandemia y necesitamos evitar que muera más gente. O sea, esto es, sin lugar a dudas, el derecho a la vida, ¿no? Pero lo que es más profundo, yo creo que es más filosófico y ético que tanto de derecho, es también el hecho de no morir en el intento económicamente. O sea, esa brecha tan grande que estamos teniendo a nivel pues, económico ahora mismo en un marco global, ¿no? ¿Cómo pues, podemos volver a generar, ¿no? Y ahí está lo que yo decía, el punto de crisis, ¿no? Estamos en un punto de inflación donde vamos a ver cómo vivimos los siguientes años a nivel económico-laboral y cómo hemos vivido hasta ahora. Pues esa reflexión es otro tipo de derecho, ahí tenemos derecho mercantil, tenemos varios derechos y tenemos que justificar que no solo estamos ahí para controlar una pandemia, para salvar vidas, para evitar un desastre mayor a nivel sanitario, pero también tenemos que prepararnos para vivir económica de una forma económico rentable con una brecha menor, ¿no? de condiciones sociales. Entonces, la reflexión es para qué, un poco más lejos de la inmediatez. Ok, y la última pregunta, sí, pero... Sí, bueno, rápidamente para completar. Desde un punto de vista de las autoridades públicas de protección de datos, todas contemplan y recomiendan que la instalación de las aplicaciones sea voluntario. Es decir, que no te obliguen a que se instale, sino que sea voluntario, que cada uno se lo instale cuando quiera. Ahora, una vez instalada la aplicación, la base jurídica, el tratamiento, lo que recomiendan es que no se realice por consentimiento, que tú tengas que consentir para que se utilizarán tus datos, sino que se utilizarán por razón pública, de interés público, para la finalidad pretendida de la app. Después, ahora, desde el punto de vista tecnológico, Google y Apple contemplan los estándares que están creando en dos fases. Una primera fase en la que se dé este caso, apps voluntarias, que cada uno instala si quiere o no quiere, pero también contempla una segunda fase que no ha sido analizada aún por ninguna autoridad de protección de datos, en la que ellos mismos te instalan estos sistemas en el sistema operativo del móvil y en el momento en el que tú actualizas el sistema operativo te están trazando. Ok. Y la última pregunta, hablabas, Monse, del tema de IoT como posibilidad de trazabilidad y demás. ¿Cómo te lo imaginas eso? ¿Con chips sensores puestos debajo de la piel? De hecho ya hay algún tipo de tecnología, ¿no? que ya está y existe. Debajo de la piel no me lo imagino todavía, aunque existe, o sea que sepáis que ya existe, o sea, ya hay empresas, ¿no? que implantan chips para que puedas hacer tus pagos y más cosas, o sea que no hablamos de una tecnología que no existe, existe. El uso, ¿no? El uso de esta tecnología es lo que tenemos que reflexionar, ¿no? No me imagino yo personalmente interiorizar el chip, aunque ya os digo, si estamos llevando marcapasos, ¿no? Pensar un poco que a veces nos parece muy absurdo, pero ya lo hacemos, ya llevamos máquinas en nuestros cuerpos, como es un marcapasos o otros equipos médicos, ¿no? que nos ayudan a sobrevivir. Prótesis, ¿vale? Están ahí. Entonces no sería tan raro llevar una identificación también, ¿no? en el futuro dentro de nuestro cuerpo o en nuestra piel. No es tan descabellado. Lo que sí tenemos que ver es cómo, ¿no? si ahí el marco de la ética
tenemos que trabajarlo y, como bien decía Pedro, el marco de la protección de para qué sirve esa electrónica que puedas tener, tenemos que, yo siempre creo que aún no estamos en esa necesidad de implantarlo, simplemente con sensórica externa ya podríamos empezar a poder medir ciertas cosas. Por ejemplo, la proximidad, que es algo que sabemos seguro que en este tipo de epidemia debemos respetar, ¿no? Que son las distancias. Pues sensórica que te alerte que ya no estás en la distancia prudente, eso lo tenemos, esto ya existe, ¿no? Y eso ya es un IoT. Ok, fenomenal. Pues muchísimas gracias, Monse. Muchísimas gracias, Pedro, a ambos por vuestra apoyo, por vuestro apoyo, vuestra participación en este webinario. Ha sido, creo que, muy enriquecedor para mí, por lo menos, y creo que para todos los asistentes también. Y queremos, bueno, oficialmente dar las gracias a vosotros y también a las personas que han participado del mismo. Comentar que también tenemos una serie de webinarios adicionales que vendrán dentro de la agenda de la Cámara de Comercio Alemana para España, que están previstas para el día 29 de este mes, que tiene que ver con competitividad agile, y para el día 5 de mayo, Círculo de Actualidad Jurídico y Fiscal, navegando la tormenta, oportunidades de reestructuración, temas de procedimiento concursal, que en estos momentos puede ser un tema más que interesante o una realidad más que palpable en las próximas semanas en las empresas españolas. Por último, recordar que desde la iniciativa Biosphere de la Cámara de Comercio Alemana para España, esta iniciativa de startups, tenemos abierta la convocatoria para nuestros quintos premios Biosphere, que tienen como objetivo buscar a las mejores startups españolas en términos de inteligencia artificial. Estamos buscando qué startup aporta soluciones concretas, tecnológicamente hablando, para el uso de datos, de forma buscar la mejor y darle un poco de promoción también. Bueno, una vez más, muchas gracias a todos por vuestra participación y esperamos veros pronto en nuestros próximos webinarios de la Cámara de Comercio de España. Adiós.